Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 17 de noviembre de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar de Take-Two Interactive y en la sección educativa vamos a hablar sobre la Comisión Federal de Comercio o FTC. Fue la tercera semana consecutiva con sólidas ganancias para la bolsa. El índice Dow Jones subió el 2.1%, el Standard & Poor's 500 el 2.3% y el Nasdaq ganó el 2.4%. La principal razón de las ganancias de la semana fue la información acerca de la inflación. Se reportaron dos de los principales índices que se usan para monitorear la inflación y ambos mostraron una moderación en el incremento de los precios durante octubre. El índice de precios al consumidor, o CPI, se mantuvo sin cambios mes con mes y en un nivel de 3.2% comparado con el año pasado. Esto fue principalmente debido a una fuerte caída en el precio del petróleo, pero el índice subyacente, el que excluye alimentos y medicamentos, tuvo un incremento del 4% comparado con el año pasado. Aún lejos del objetivo de la Fed, pero es el número más bajo desde noviembre de 2021 y confirma que la inflación mantiene una tendencia a la baja. Viendo el CPI más a detalle, se ve un decremento en el promedio de los precios de productos en general, sobre todo el de autos usados. También han bajado los precios del transporte. Lo que aún no logra bajar es el precio de la vivienda, que desde hace meses es lo que más ha contribuido a la alta inflación. Pero hay señales esperanzadoras gracias a que los altos precios incentivaron nuevos desarrollos que están empezando a ser entregados. El otro índice reportado fue el índice de precios de productores o PPI y este mostró aún mejores noticias. Este índice muestra el incremento en los precios que ven los fabricantes a nivel de mayoreo y se suele considerar como un indicador predictivo, ya que sus efectos suelen permear al CPI en el futuro. Y este índice mostró un decremento en los precios del 0.5% cuando se esperaba un aumento del 0.1%. Es el mayor decremento en 3 años y medio y año con año muestra un crecimiento del 1.3%, que es un número muy favorable. Entonces, la información sobre la inflación fue muy bien recibida por los mercados. Los inversionistas ya prácticamente están asumiendo que la Fed no va a tener que subir las tasas a un mayor nivel. Esto se vio reflejado en el movimiento en el rendimiento de los bonos. El de los bonos a 10 años bajó a 4.44%. Apenas hace 3 semanas estaban por arriba del 5%. Y como hemos mencionado, el mercado de bonos es mucho más grande que el mercado de acciones y rendimientos menores hacen que las acciones se vuelvan más atractivas, sobre todo los que pagan dividendos. Y el tema de una baja inflación también ayuda mucho a las acciones de empresas pequeñas y empresas nuevas, sobre todo a las que no son aún rentables, ya que estas empresas suelen ser valuadas por la expectativa que hay de los ingresos que se espera que generen varios años en el futuro. Pero la inflación deteriora rápidamente los ingresos en el futuro, es decir, hace que el dinero en el futuro valga menos. Por eso, una reducción en la inflación ayuda mucho a empresas pequeñas, que en general han sido las más golpeadas desde que empezó el bear market de noviembre de 2021. El sentimiento generalizado ha mejorado mucho estas últimas semanas. Algunos analistas ya hablan de que la Fed va a lograr lo que se le ha conocido como un soft landing o un aterrizaje suave. La economía de los Estados Unidos ha estado creciendo a un ritmo acelerado desde que terminó el encierro por pandemia, en gran parte gracias a los estímulos fiscales, pero esto también fue lo que provocó la alta inflación. Entonces, la Fed tuvo que pisar el freno de la economía, elevando las tasas de interés. Pero no se sabía los efectos que esto podría tener en la economía. Muchos esperaban que la economía sufriera una fuerte recesión, pero la inflación ha logrado disminuir y la actividad económica, aunque sí ha disminuido, sigue muy robusta. Y a este escenario es a lo que le están llamando aterrizaje suave. Digamos que usan la analogía de que la economía es como un avión que estaba volando muy alto y se esperaba que la Fed lo estrellara contra el piso con sus incrementos en las tasas, pero parece que lo va a lograr aterrizar de forma suave. Realmente este escenario no es seguro. La inflación aún no baja al objetivo de la Fed, que es del 2%. La Fed no ha confirmado que ya no subirán las tasas y no sabemos el efecto real que habrá en la economía en los próximos trimestres, pero este es el sentimiento y por eso la bolsa ha subido más del 10% en solo 3 semanas.
En temas microeconómicos también tuvimos mucha información. Lo más interesante fue lo que pasó dentro de la industria del retail o ventas al menudeo, donde reportaron dos de los gigantes de esta industria, Target y Walmart. Y fue muy curioso. Este año, las acciones de Target han caído de forma muy estrepitosa, mientras que las de Walmart estaban en máximos históricos. Esto se atribuye a temas inflacionarios, ya que Target es visto más como una marca premium y Walmart como la más económica, y en momentos de inflación los consumidores prefieren los precios más bajos. Pero los reportes de esta semana, curiosamente, fueron muy similares en cuanto a crecimiento en las ventas. Claro que con su proporción, Walmart es mucho más grande, pero en proporción fueron similares. Sin embargo, las acciones de Target brincaron 18%, mientras que las de Walmart se desplomaron más del 10%. Este es un ejemplo claro de lo que las expectativas causan en las acciones. Las expectativas de Target eran muy bajas y las de Walmart eran muy altas. Por lo tanto, los resultados de Target fueron mucho mejor de lo esperado y sus acciones subieron, pero los de Walmart fueron peores de lo esperado y sus acciones bajaron. Finalmente, en el sector tecnológico, los reportes más relevantes fueron los de Cisco Systems y Palo Alto Networks. Ambos mostraron números mejor de lo esperado, pero decepcionaron en sus expectativas para los próximos trimestres. Ambos argumentan que las elevadas tasas de interés están empezando a provocar que sus clientes aplacen órdenes para evitar financiamiento. Esta semana será corta debido a que los mercados estarán cerrados el día jueves en conmemoración del Día de Acción de Gracias y el viernes solo abrirán mediodía. Hay poca información macroeconómica programada y son pocas las empresas que reportan durante la semana. El reporte más relevante será el de Nvidia, que es la empresa que mejor desempeño ha tenido este año de los miembros del Standard & Poor's 500. Sus acciones llevan una apreciación de más del 170% este año. Será interesante sobre todo ver sus expectativas de crecimiento y saber qué tanto les afectarán las restricciones que el gobierno estadounidense ha impuesto a las ventas de tecnología de punta a China. También durante la semana continúan los reportes de empresas de retail. Esta semana es el turno de American Eagle, Kohl's, Nordstrom, Abercrombie & Fitch, Best Buy, Burlington Stores y Dick's Sporting Goods, además de reportes de algunas empresas tecnológicas como Zoom Video, Agilent Technologies, Autodesk y Hewlett Packard. En la idea de la semana vamos a hablar de Take-Two Interactive. Su símbolo es TTWO. La franquicia de videojuegos más exitosa de la historia es la de Mario Bros., que además fue mi juego favorito cuando era niño. Inició en 1981 y en total se han vendido más de 800 millones de copias entre todas sus versiones. En segundo lugar está Tetris, fundada en 1988 con 495 millones de copias vendidas. Pero no muy lejos, con más de 410 millones de copias vendidas, está la franquicia de un juego creado en 1997 llamado Grand Theft Auto, que es un tipo de juego conocido como de mundo abierto, donde el jugador, usando un personaje, tiene mucha libertad de explorar y moverse dentro de un mundo virtual. Y la quinta versión de este juego, es decir, Grand Theft Auto V, es el segundo juego más vendido de la historia, solo detrás de Minecraft. Grand Theft Auto es propiedad de una empresa de desarrollo de videojuegos llamada Take-Two Interactive Software, que fue fundada en la ciudad de Nueva York en 1993 por Ryan Brandt. Desde su fundación, la empresa ha mantenido una presencia constante en la industria de los videojuegos, ha logrado éxitos comerciales muy significativos y ha ganado elogios por la calidad de sus juegos. Además, ha incursionado en modelos de negocio como los juegos en línea, los juegos para dispositivos móviles y los servicios de suscripción, adaptándose a las tendencias de la industria del entretenimiento digital. La industria de los juegos de video, que empezó siendo una industria de nicho, ha ido ganando popularidad y actualmente es uno de los segmentos que más está creciendo dentro del sector del entretenimiento. Se estima que actualmente hay más de 3.000 millones de personas en el mundo que juegan videojuegos, y a pesar de su gran tamaño, es una industria que se espera siga creciendo a un ritmo acelerado, sobre todo debido a que la tecnología va a ir permitiendo mejores gráficas, experiencias más inmersivas y la inteligencia artificial va a crear interacciones más realistas en los juegos.
Take-Two Interactive es una de las empresas mejor posicionadas para aprovechar esta tendencia, gracias a su experiencia en el sector y a que tienen una larga fila de juegos en desarrollo, incluyendo la nueva versión de su juego estrella, Grand Theft Auto 6, que ha generado una gran expectativa y se espera que esté listo el próximo año. Hay una incógnita grande dentro de la industria de los videojuegos y es la nueva incursión de Microsoft. Aunque Microsoft es la empresa que desarrolla Xbox, una de las consolas más populares del mundo, no ha sido tan exitosa en el desarrollo de videojuegos. Pero esto puede cambiar con la reciente compra de Activision Blizzard. Esto dependerá de qué tanto esté dispuesto a invertir en desarrollo de nuevos juegos. Y es una incógnita porque cuando empresas tan grandes incursionan en industrias nuevas con adquisiciones, no siempre logran ser exitosas. Y un claro ejemplo precisamente involucra a Microsoft, que compró Nokia en 2014 para entrar en la industria de teléfonos móviles, y fue un rotundo fracaso. No lograron tener más del 3% del mercado. Entonces, no sabemos aún qué tanto va a influir Microsoft en esta industria, pero sin duda puede convertirse en un jugador importante. Pero vale la pena tener a Take-Two Interactive en el radar, ya que es una de las empresas mejor posicionadas en su industria, además de tener una larga lista de éxitos. Ahora, es una empresa arriesgada, ya que no es consistentemente rentable, en parte debido a su modelo de negocio, ya que el desarrollo de los juegos suele tardar. Sin embargo, sí han crecido las ventas de forma consistente, aunque las utilidades han tenido subidas y bajadas. Pero para quien busque invertir en la industria de los videojuegos, Take-Two Interactive puede ser una buena opción. Ya habíamos hablado un poco sobre la FTC hace tiempo cuando hablamos sobre las leyes antimonopolios, pero no habíamos profundizado sobre esta agencia y recientemente han habido algunos acontecimientos relevantes que hacen que valga la pena conocer más sobre sus funciones. La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, o FTC por sus siglas en inglés, es una agencia gubernamental que se encarga de proteger a los consumidores y promover la competencia justa en el mercado. Fue creada en 1914 y su principal objetivo es el de garantizar que las prácticas comerciales sean éticas, proteger a los consumidores de prácticas fraudulentas o engañosas y mantener la competencia leal entre las empresas. La FTC tiene autoridad para hacer cumplir las leyes antimonopolio y de protección al consumidor. Esto implica investigar y tomar acciones legales contra prácticas comerciales desleales, como publicidad engañosa, fraude en línea, acuerdos anticompetitivos y otras violaciones de la ley. Además, la FTC educa a los consumidores sobre sus derechos y responsabilidades, ofrece recursos para evitar estafas y fraudes y proporciona pautas a las empresas para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones. Pero una de sus principales funciones, y la que más polémica ha causado recientemente, es la de aprobar fusiones y adquisiciones entre empresas. Como hemos platicado anteriormente, en los Estados Unidos hay solo 2 partidos políticos con poder. Existen más, pero su participación es tan pequeña que son totalmente irrelevantes. Los únicos 2 con poder son el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y ambos tienen distintas visiones acerca del tema de la competencia. En general, el Partido Republicano es considerado como un partido que beneficia más a las empresas y el Partido Demócrata como un partido que beneficia más a los trabajadores. A mí, en lo personal, me parece una falsa dicotomía. Creo que es hasta dañino tratar de dividir a las empresas en 2, dueños contra trabajadores, empresas contra personas, etc. Sobre todo en empresas públicas, donde la mayoría de los trabajadores tienen acciones de las empresas donde trabajan, así que hasta son en parte dueños. Pero bueno, finalmente los partidos buscan posicionarse de la forma que crean que les generará más votos. Pero saber las posiciones de cada partido es muy relevante, sobre todo porque afecta de forma directa a las empresas y por lo tanto a sus acciones. Y como los miembros de la FTC son propuestos por el presidente y ratificados por el Senado, sus decisiones irremediablemente serán influenciadas por los partidos políticos en el poder. Actualmente, la presidencia y el Senado son controlados por el Partido Demócrata, y este partido suele estar en contra de las grandes fusiones y adquisiciones, con el argumento de que suelen ser buenas para las empresas, pero perjudiciales para los consumidores y para los trabajadores. Por esta razón, han bloqueado
prácticamente todos los intentos de fusiones y adquisiciones recientes, con el argumento de prácticas monopólicas. Pero parece que sus decisiones han sido demasiado radicales, y esto ha desincentivado totalmente las fusiones y adquisiciones. Pero es importante que se puedan dar, ya que hacen a los mercados más eficientes. Sí, por supuesto, hay que cuidar que no se creen posibles monopolios que podrían darse cuando una empresa compra o se fusiona con un competidor directo. Pero si, por ejemplo, una empresa que participa en la industria A está comprando a una empresa que participa en la industria B, esto no debería ser visto como práctica monopólica. Es una forma de crecimiento horizontal que por sí sola no tiene por qué ser perjudicial para el mercado. También hay casos de empresas que se crean con el objetivo de ser compradas por otras. Un ejemplo se da en la industria farmacéutica. Desarrollar un medicamento nuevo es extremadamente costoso por la cantidad de pruebas y las exigencias que la agencia reguladora de la industria médica pone. Y con toda la razón, porque finalmente está en riesgo la salud de la gente. Además, los costos de fabricación masiva y distribución también son enormes. Pero es muy común que científicos creen laboratorios pequeños y funden empresas con una nueva idea para una medicina. Inviertan en las primeras fases de su desarrollo y, si sus primeros resultados son prometedores, sean compradas por alguna empresa farmacéutica grande que tenga el capital para invertir en la parte final del desarrollo y posteriormente en la fabricación a gran escala y distribución. Pero si las adquisiciones son bloqueadas por la FTC, se elimina totalmente el incentivo para el desarrollo de pequeñas empresas como estas, ya que por sí solas no pueden terminar con el desarrollo de sus productos. En la industria de la tecnología pasa algo similar. Una buena idea de un producto tecnológico no siempre se puede comercializar sin el apoyo de una empresa grande que tenga el capital para su producción y distribución. Entonces, el papel de la FTC es sumamente delicado, sobre todo en lo que respecta a fusiones y adquisiciones, y durante los primeros años de esta administración estaban bloqueando prácticamente todas estas transacciones, por lo que disminuyeron significativamente las ofertas de compra entre empresas. Pero esto parece que está empezando a cambiar gracias a que Microsoft ganó una demanda en contra de la FTC para comprar Activision Blizzard. Pero para no alargar mucho este episodio, los detalles de este evento los vamos a platicar en el próximo episodio. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog de Substack, al que pueden acceder directamente desde la página www.ramonlog.com, es www.ramonlog.com, y los invito a visitar nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Ahí podrán encontrar los audiogramas de todos los episodios, además de videos educativos. Y finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.